Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Cada vez que estudio más el fenómeno OVNI, comparo casos y investigo mis propios casos, me doy cuenta de que hay algo malo detrás de todo este asunto. Unos ojos en el cielo que nos miran constantemente mientras dormimos. Las noches están repletas de misterios, y muchos de estos fenómenos ufológicos parecen estar apartados, mirándonos, estudiándonos y de alguna forma realizando actos que nunca vamos a poder comprender. Porque el comprender la lógica de seres de otra dimensión, de otro planeta, es algo que se puede escapar de la razón humana. Y eso es algo que comprendieron nuestros tres amigos protagonistas de esta historia, tres militares que vivieron algo espantoso en la noche de 1975 de Burgos. Veréis, el 1 de enero del año 75, concretamente en la localidad de Quintana Ortoño, en Burgos, nuestros amigos Manuel Aguera, Ricardo Iglesias y Felipe Sánchez estaban reunidos para ir en coche a la Academia de Ingeniería del puesto militar de allí. Esa noche, sobre las 6:20 de la madrugada, a punto de amanecer, tenían que recoger a un cuarto soldado llamado José Lasso y dirigirse rápidamente hacia la Academia Militar de Ingeniería. Sobre esas horas, sobre las 6:20, 6:25, vieron algo muy extraño que les causó algo de curiosidad. Vieron en el cielo una estrella que empezó a descender y posarse en el suelo. Claro, ellos sabían que las estrellas no se caían del cielo y bajaban a la tierra, ni mucho menos emitían ese fulgor, porque esa estrella emitía dos luces que palpitaban, una luz de color rosada y otra luz de color azul. Bueno, para ellos fue una curiosidad, algo extraño que habían visto cuando conducían, pero no le dieron ninguna importancia. Continuaron su trayecto y minutos más tarde vieron esa misma luz que hizo en el cielo un giro imposible y se puso enfrente de ellos a unos 300 metros. Pero esta vez la luz aterrizó. Claro, eso ya pasaba de ser algo más raro que una mera curiosidad. Ellos pararon el coche, se quedaron asombrados y decidieron, ir a investigar. ¿Qué era eso? En primera instancia pensaron que podría ser un avión que necesitaba un aterrizaje de emergencia, pero algo había en el ambiente que les parecía negativo, como si algo no estuviera bien en ese instante. Este objeto era muy particular. Era un cono alargado de unos 3 metros, 3 metros 20 aproximadamente, y emitía todo el objeto un fulgor, una luz de color amarillo. Sin embargo, la base del objeto emitía una luz blanca muy fuerte. Decidieron acercarse el señor Ricardo y el señor Felipe y percibieron que ese objeto no hacía ningún tipo de sonido. Incluso vieron que no estaba tocando el suelo, estaba flotando a ras del suelo. Cosa extraña, se dijeron. Siguieron avanzando, se acercaron mucho a ese objeto cuando de repente apagó sus luces. Los soldados se quedaron separados del coche y de sus otros amigos que les esperaban en la más absoluta oscuridad y el silencio de aquella noche. Pero todo cambió a los 10 segundos. Esos 10 segundos de oscuridad se volvieron luminosos cuando ese objeto apareció nuevamente con ese fulgor y 3 objetos más le acompañaban. 3 objetos similares que se pusieron en hilera y empezaron a emitir ese fulgor, pero con mucha más intensidad.
Cuando Ricardo y Felipe llegaron al coche donde le esperaba Manuel, intentaron arrancarlo para salir corriendo de ese lugar. Pero el coche no funcionaba. Parecía que el sistema eléctrico había sido desactivado por algo desconocido. Claro, ellos asociaron rápidamente que esos objetos, esos aparatos, estaban interfiriendo con las señales eléctricas del coche. Cuando por fin arrancó, esos objetos empezaron a lanzar un fuerte chorro de luz hacia ellos, hacia el coche, algo que les dejó cegados, algo que les llenó de terror. Poneos en la situación de estos soldados, y que, bueno, salieron de allí gritando con un gran terror. No se sabe el por qué esos objetos lanzaron ese chorro de luz hacia los soldados. Pero la cosa aquí no acaba. Llegaron a la central, avisaron al comandante Lorente, y el comandante Lorente lo que les dijo fue que eso eran tonterías, no existían los ovnis, como así lo relataron. Después de un intenso interrogatorio a los soldados, convencieron al comandante para ir al lugar del suceso y ver qué es lo que había pasado. Sorprendentemente encontraron 300 metros cuadrados de vegetación calcinada. Y no solo la vegetación, sino también la tierra se había quemado varios centímetros de profundidad, algo que solo es producido por un calor tremendamente intenso. A la mañana siguiente, la Capitanía General de la Sexta Región Militar comunicaba a la prensa que no había sucedido nada en la noche pasada, que no tenía nada que ver esos objetos que se habían visto y demás, ya que la prensa también recogió varios reportes de unas luces extrañas por las cercanías, y por eso se decidieron a preguntarle al ámbito militar. Pero la respuesta fue que no existió nada de eso. Sin embargo, el comandante Lorente empezó a sospechar de que ¿por qué se hace un informe diciendo y negando lo que había pasado cuando él mismo tenía fotografías con los otros soldados de los 300 metros cuadrados calcinados? Es decir, la versión militar estaba censurando una realidad que el propio Lorente participó con los otros soldados. Como bien os he comentado, la prensa había recogido otros reportes distintos en las mismas fechas de unas luces. Por ejemplo, en un pueblo llamado Castrillo de Solarán, un hombre llamado Carlos Izquierdo llamó a la Guardia Civil española para decirles que estaba siendo perseguido por un objeto en forma de campana o de cono de más de 3 metros mientras él conducía su coche. Y también hubo otro reporte muy importante en el sur de la base militar de Navarra, una base que es más un campo de tiro llamado Bardenas Reales. Allí toda la base militar entró en estado de alerta máxima porque un objeto volador no identificado estaba en las cercanías de la base. Eso ya, que también es oficial, nos deja entrever que ese objeto de la noche del 1 de enero, 2 de enero y hasta el 10 de enero se dejó ver por las inmediaciones de Burgos, Cantabria, Navarra. ¿Cuál sería el objetivo de este objeto? ¿Por qué se triplicó y se formó 4 objetos que lanzaron chorros de luz o de energía a estos soldados? ¿Qué es lo que pretenden? Y estas son las preguntas que nunca van a tener una respuesta, al menos por ahora, de el fenómeno de lo absurdo de los ovnis. Porque los ovnis, los humanoides y las visitas de dormitorio tienen esos detalles de objetivos o fenómenos de lo absurdo que son tan absurdos que incluso dan miedo, porque como no sabemos el por qué hacen eso, nos causan cierto tipo de terror. Y bien, aquí os dejo un caso interesante sobre el fenómeno ovni,
otro más para el archivo, para que continuéis investigando e informando sobre todo este tipo de cosas que existen y son reales y sobre todo están relacionadas con militares, lo que los hace oficiales. Y nada, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os traigo el siguiente libro. El enigma de la explosión en Siberia, escrito por John Baxter y Thomas Atkins. En este libro nos habla de la mítica explosión o el evento Tunguska, como lo llaman muchos. Un extraño aparato, un extraño obús o un meteorito, no se sabe, que cayó en un lugar muy específico destruyendo una amplia área de bosques y demás. La Unión Soviética se interesó por esa destrucción de carácter nuclear y mandó a investigar a gente para recuperar los objetos o fragmentos de lo que causó esa explosión. Y nada, este libro nos habla de ese misterio, un misterio que está relacionado con el fenómeno OVNI y experimentos secretos del gobierno. Y nada, dicho esto, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Unos seres que hacían una cosa muy extraña y que de verdad llegaron a aterrorizar al señor Don Miguel Costa, protagonista de esta historia. Todo esto empieza